Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa, las personas que regresaron al vehículo, un hombre y una mujer de unos 60 años, acompañados por una mujer más joven, habían discutido con el chofer de la grúa. Afirmaron que era un coche familiar. Afirmaron que tenían permiso. Afirmaron que todo era un malentendido. Esa frase se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa, las personas que regresaron al vehículo, un hombre y una mujer de unos 60 años, acompañados por una mujer más joven, habían discutido con el chofer de la grúa. Afirmaron que era un coche familiar. Afirmaron que tenían permiso. Afirmaron que todo era un malentendido. Esa frase se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Coche familiar implicaba propiedad comunal. Implicaba que mi activo de 1.600.000 pesos, el que yo pagué, el que yo aseguré, el que yo mantuve, era de alguna manera un bien público al que ellos podían acceder cada vez que se sintieran con derecho a un fin de semana en la playa. En el pasado me habría asustado, habría preguntado si estaban bien, me habría disculpado con el oficial y me habría ofrecido a pagar la multa por teléfono solo para que el problema desapareciera. Pero parada allí en ese pasillo, a miles de kilómetros de la humedad de la costa de Yucatán, sentí un cambio interno. Esto no era un error,
Era un robo solapado bajo el derecho de sangre. No pregunté si estaban a salvo. No pedí detalles. Simplemente dije: «Oficial, mi teléfono no solo vibró. Gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera». Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa, las personas que regresaron al vehículo, un hombre y una mujer de unos 60 años, mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa,
Las personas que regresaron al vehículo, un hombre y una mujer de unos 60 años, acompañados por una mujer más joven, habían discutido con el chofer de la grúa. Afirmaron que era un coche familiar. Afirmaron que tenían permiso. Afirmaron que todo era un malentendido. Esa frase se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Coche familiar implicaba propiedad comunal. Implicaba que mi activo de 1.600.000 pesos, el que yo pagué, el que yo aseguré, el que yo mantuve, era de alguna manera un bien público al que ellos podían acceder cada vez que se sintieran con derecho a un fin de semana en la playa. En el pasado me habría asustado, habría preguntado si estaban bien, me habría disculpado con el oficial y me habría ofrecido a pagar la multa por teléfono solo para que el problema desapareciera. Pero parada allí en ese pasillo, a miles de kilómetros de la humedad de la costa de Yucatán, sentí un cambio interno. Esto no era un error. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa, las personas que regresaron al vehículo, mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal
para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo. El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal. Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía de... Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía detrás de las pesadas puertas de roble. Mi mano estaba firme mientras me llevaba el teléfono al oído. La voz al otro lado era profesional, distante, la voz de un hombre que lo había visto todo.
El oficial Morales explicó la situación con precisión clínica. Mi Lexus había estado bloqueando una entrada privada en Progreso durante 6 horas. Cuando los dueños de la casa llamaron a la grúa, las personas que regresaron al vehículo, un hombre y una mujer de unos 60 años, acompañados por una mujer más joven, habían discutido con el chofer de la grúa. Afirmaron que era un coche familiar. Afirmaron que tenían permiso. Afirmaron que todo era un malentendido. Esa frase se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Coche familiar implicaba propiedad comunal. Implicaba que mi activo de 1.600.000 pesos, el que yo pagué, el que yo aseguré, el que yo mantuve, era de alguna manera un bien público al que ellos podían acceder cada vez que se sintieran con derecho a un fin de semana en la playa. En el pasado me habría asustado, habría preguntado si estaban bien, me habría disculpado con el oficial y me habría ofrecido a pagar la multa por teléfono solo para que el problema desapareciera. Pero parada allí en ese pasillo, a miles de kilómetros de la humedad de la costa de Yucatán, sentí un cambio interno. Esto no era un error, era un robo solapado bajo el derecho de sangre. No pregunté si estaban a salvo. No pedí detalles, simplemente dije: oficial, yo soy la única dueña de ese vehículo. Actualmente estoy en Monterrey. No le di permiso a nadie para... Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión fría y aguda. Esto no era un error, era una declaración de guerra. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde me escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. Ya que estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año nuevo poderoso. Hagamos que este sea el año en que finalmente nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Y si disfrutan estas historias, por favor apoyen al canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos. Salí de la sala de conferencias hacia el pasillo. El murmullo del conferencista principal se desvanecía de... Mi teléfono no solo vibró, gritó una violación a mi privacidad. Yo estaba en Monterrey, a 4.800 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias con olor a café pasado. Esta era una semana decisiva para mi carrera. Entonces, la notificación parpadeó. No era un mensaje de mi mamá. Era una alerta de un depósito de vehículos de la policía en Progreso, Yucatán. Mi Lexus GX negra, bajo llave en mi cochera en la Ciudad de México, explícitamente fuera de su alcance, había sido remolcada a más de 400 kilómetros de distancia. El límite no solo se había cruzado, se había hecho añicos. Me quedé mirando la pantalla, sin pánico, solo con una comprensión